Buenas tardes, queridos radioescuchas. Hemos llegado al último programa del mes, durante el cual se abordó el tema que es la psicología. Como ya habíamos comentado, al final de cada tema trataremos de tener a un invitado especial. En esta ocasión está con nosotros un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, José Enrique Álvarez, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM y quien lleva más de 25 años en la psicología. Buenas tardes, compañeros. Hola, Enrique. Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Queríamos hacer preguntas muy generales sobre el tema de este mes. La primera va un poco sobre algo que dijo en la clase de hace unas horas. Señaló que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y mencionaba que la conducta la estudian hasta los biólogos. En ese sentido, apuntó que la psicología, el psicólogo estudia lo psicológico. No sé si me equivoco en esta parte, usted puede corregirme. Y le pregunto, ¿qué entiende por lo psicológico? Bueno, buenas tardes, auditorio de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, de su Escuela de Psicología. Ciertamente decir que una disciplina cualquiera es la ciencia me parece sumamente soberbio y atrevido. No me atrevería a decir que la psicología es la ciencia. Me atrevería a decir que la psicología es una disciplina del conocimiento científico. Dicho de otra manera, hemos dado en fetichizar un fenómeno que se llama ciencia, que quién sabe si existe la ciencia. Lo que estoy seguro es que existe una posibilidad de conocer científicamente segmentos de la realidad. Y un segmento de la realidad, no cabe duda, es lo psicológico o el psiquismo. El problema es que tras ese término existe una anfibología o una ambivalencia, de modo tal que no tenemos claro qué decimos cuando decimos lo psicológico. Muy usualmente a partir de la influencia estadounidense, y no digo norteamericana, porque México está en Norteamérica, no está en Sudamérica, hasta eso nos quieren expropiar los gringos. Pero no cabe duda que la psicología estadounidense y sobre todo el análisis experimental de la conducta o el conductismo clásico derivado desde Watson para acá, nos ha invadido y ahora hablamos de la conducta, pero conducta es observable, medible y cuantificable. Pero el pensamiento yo no lo puedo observar. Los sentimientos no son observables. Las emociones no son observables. Entonces no cabe duda para mí que cuando hablo de lo psicológico hablo de un fenómeno que trasciende a la conducta. Lo psicológico es más bien lo que provoca la conducta. Y la relación que media al ser humano con la realidad es lo psicológico. ¿Qué es entonces lo psicológico? Lo psicológico o el psiquismo es un instrumento que le permite al ser humano organizar y orientar su actividad en lo real. Las intenciones, por ejemplo. Yo me oriento hacia alguien en virtud de mis intenciones. Yo me cuido de las intenciones de otro. Yo puedo leer en su rostro la intención de perjudicarme y digo, ese me quiere perjudicar. Atribuyo causalmente al comportamiento del otro intenciones. Se portó así porque quiere quedar bien. Es decir, detrás del comportamiento objetivamente observable existe una actividad que no puedo observar directamente, que es lo psicológico. Eso es lo que estudia la psicología. ¿Dónde podría situar el origen de este estudio de lo psicológico? Híjole, es un problema que deriva de muchos siglos atrás, puede derivar de la filosofía en principio, según algunos dicen. Pensemos los libros y los títulos de los libros de Aristóteles. Él divide el mundo en dos realidades, la física y la metafísica. La física se dedica a todo cuanto existe fuera del sujeto de la actividad. La metafísica es aquello que no es físico, pero que también existe.
Por ejemplo, los griegos le llamaban el alma, y para Aristóteles el tratado del alma es la psicología. Pero también él entiende que el comportamiento humano está regido por normas sociales, por lo menos dos, la ética y la política. Y tiene 2 libros con ese título, Ética y Política. La ética regula el comportamiento en función de valores, mientras que la política regula el comportamiento en función de reglas de relación. En ese sentido, ¿la psicología no está exenta de esos 2 campos o...? Evidentemente la psicología no está exenta de esos campos, pero el problema de la ética y el problema de la política no es un objeto de interés de la psicología. Pensemos desde otro lugar distinto a la filosofía. Pensemos desde la fisiología, cuando Sechenov en 1863 publica Los reflejos del cerebro. Él habla de un concepto que es la voluntad. La voluntad es un fenómeno que está más cerca de lo psicológico que de la ética. Cuando Hegel habla de la conciencia, habla desde otro lugar de la conciencia, o cuando Marx habla de la conciencia. Es decir, la psicología es una disciplina que se encuentra impactada por otras disciplinas del conocimiento y que a veces cuesta un poco de trabajo diferenciarla teórica y metodológicamente de otros ámbitos de acción, por ejemplo, la medicina o la fisiología. La historia de la psiquiatría es muy elocuente en ese terreno de la neuropsicología o de la neurología. Aborda fenómenos que la psicología también aborda. La psicopatología, por ejemplo. No cabe duda que la psicología pareciera ser una disciplina del conocimiento científico puente entre otras disciplinas del ámbito social, otras disciplinas del ámbito de las ciencias naturales, la etología, por ejemplo, psicología animal o comparada. El comportamiento en primates nos ha dado mucha luz sobre el comportamiento humano, o el comportamiento en patología, piénsese en Freud, piénsese en Bechterev, piénsese en Luria, el comportamiento derivado de daños al cerebro o el comportamiento derivado de las alteraciones psicopatológicas también deriva en interés de la psicología. Por ello es que la psicología tiene en sus orígenes la clínica, la educación y la filosofía. Encuadrando la psicología como puente de otras disciplinas, ¿podríamos decir que la psicología está ocupando el lugar que antes ocupaba la filosofía? No precisamente, porque la filosofía crea, por definición, una definición y una concepción general del universo. Es decir, la filosofía implica una concepción del origen de la vida, el origen del pensamiento, el origen de los sentimientos, el origen de la moral, de la estética, etc. Mientras que la psicología no aborda una visión universal y general, aborda una visión particular sobre un segmento de lo real. La filosofía aborda todo. Señalaba ya varios momentos en la psicología y destacaba que no hay un origen claro. ¿Cuáles serían las transformaciones teóricas y prácticas más relevantes para usted en la historia breve de la psicología moderna? De hecho, tengo la impresión de que la psicología de origen tiene un pecado original para el cual no ha encontrado su bautismo. La psicología es hija de una relación poligámica entre varias disciplinas. La psicología y los psicólogos sí sabemos que no es psicología. La psicología no es filosofía, la psicología no es fisiología, la psicología no es sociología, pero no sabemos qué sí es la psicología. Es decir, cualquier psicólogo te puede decir la psicología no es psiquiatría, pero qué sí es la psicología es en verdad un problema de identidad que ha marcado de origen, dice Vygotsky en 1927, y lo dice Charles Müller posteriormente, y lo dice Joseph Blecher y otros. La psicología tiene un pecado original que se llama una crisis histórica o crisis del significado histórico de la psicología. Y yo creo que la psicología hasta nuestros días no ha resuelto esa crisis de identidad. Hablamos del psicólogo social y la psicología social.
el psicólogo clínico y la psicología clínica, el psicólogo educativo y la psicología educativa, el psicólogo deportivo y la psicología deportiva. Tenemos muchas psicologías y luego todavía los docentes llegan con una soberbia y una espeluznante ignorancia de decirte el objeto de la psicología clínica es, el objeto de la psicología social es, como si la psicología no fuera una ciencia social y como si el fenómeno psicológico no fuera un fenómeno social. Y entonces diferencias una psicología social de otra psicología y lo que hacemos es fragmentar a la psicología como disciplina en muchas psicologías y fragmentamos lo psicológico en muchos procesos, los procesos afectivos, los procesos cognitivos, los procesos biológicos, los procesos conativos, los procesos afectivos, y entonces al rato no hayas cómo darle salida al problema de unidad e inventas conceptejos baratos como el de Rogelio Díaz Guerrero, que la psicología es una ciencia biopsicosocial. Y al rato a alguien se le ocurre que lo sexual también es importante, entonces es una ciencia biopsicosociosexual, y es una ciencia biopsicosociocultural, una ciencia biopsicosociocultural sexual, etc. En realidad no sabemos cómo darle unidad a un fenómeno que objetivamente es una unidad sistémica, pero que con fines epistemológicos escindimos y luego queremos artificialmente darle unidad a lo que escindimos. El problema está en el método y en el enfoque. De esa crisis no ha salido la psicología. Por eso digo que la psicología parece ser una hija ilegítima de la filosofía, porque reniega de la filosofía. Si tú te lees una historia de la psicología experimental de Boring, dice que la psicología se hace ciencia cuando se separa de la filosofía. Es decir, parece ser que la psicología deriva de un divorcio con la filosofía. Pero la filosofía es su madre, no es su esposa. Y la medicina es su padre, la psiquiatría. Y la neurología es como un tío por ahí apostrofado. Entonces resulta que es hija de la educación, de la psiquiatría, de la neurología, de la filosofía, pero no es ninguna de ellas. Y entonces el psicólogo tiene una identidad que quién sabe dónde queda. Se hace agua. Y la psicología queda entonces en la ambigüedad. Cualquiera le dice psicología a lo que hace y cualquiera se dice psicólogo. Vamos, hasta tú te lees una revista para mujeres, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, Kena, Activa, Cosmopolitan, Buen Hogar, y te dice el test del amor. ¿Sabe usted besar? Conteste el siguiente test. Te hablan de programación neurolingüística, que es charlatanería. Te hablan de aromaterapia, equinoterapia, delfinoterapia, canoterapia. Es decir, ya todo es terapia, cualquier imbécil es psicólogo. Entonces es evidente que no podemos impedir a nadie llamarle psicólogo, ni decirle psicología lo que hace mientras no definamos claramente qué es la psicología y qué es lo psicológico. Y esa crisis no la hemos resuelto. Por eso tenemos un chorro de psicologías, un chorro de psicólogos. Y además algunos te dicen, seamos tolerantes, compañeros. Toleremos la diversidad de posturas teóricas o paradigmas, siguiendo a Kuhn. Y evidentemente lo que hacemos es darnos a tole con el dedo. No salimos de la crisis de identidad. Se puede ver desde nuestra formación. Algunas universidades ponen a la psicología en el área de la salud y algunas otras la ponen en el área de humanidades. ¿Usted en dónde la ubicaría? ¿En el área de la salud, en el área de humanidades? ¿Por qué? Indudablemente la psicología es una ciencia del conocimiento en la sociedad. Voy a poner 3 ejemplos. Primer fenómeno, el envejecimiento y la demenciación, que no son lo mismo. Cuando un viejito se va demenciando, sí, en efecto, se altera la memoria y no encuentra la palabra que busca. Y dice, oye chiquito, te quiero regalar algo que los hombres les cuelga por delante. Y le digo, tía, ¿qué le pasa? Es que es esa cosa que usan los hombres adelante. Ella sabe que no encuentra la palabra que busca, la tiene en la punta de la lengua, pero no la encuentra. La señora se da cuenta que empieza a perder competencias o capacidades que antes sí tenía. Se da cuenta que su memoria le falla. Se da cuenta que ya se pierde cuando va a la calle. Va a comprar algo y se le olvida y dice, ¿a qué salí? Tiene problemas de orientación. Entonces ya su familia, porque ya no vive sola esa señora, vive con su marido o vive con sus hijas. Ya no la dejan salir. Mamá, ya no le doy permiso de salir. Ella antes mandaba en su casa, ahora la mandan.
pues la señora se deprime. La depresión no es imputable al estado neurofisiológico o neuropsicológico de la señora, obedece a sus condiciones sociales de existencia. La hija que la empieza a cuidar tiene que dejar de ir a trabajar, porque ahora ¿quién va a cuidar a la viejita? Y entonces un problema que era de la viejita se convierte en un problema de la familia. El esposo de la señora le dice, oye, ya nos cuesta más caro, porque ahora como tú ya no trabajas, ganamos menos. El problema es un problema de orden social, no es un problema personal. Y todos los hermanos hacen güeyes, no te toca a ti, tú la cuidas mejor que nosotros. Sin ti, ¿qué haríamos? Hasta la chantajean. Y aparecen relaciones complicadas en la familia. Un problema que aparentemente era neurobiológico, la demenciación, que aparentemente era individual, se convierte en un problema sistémico familiar, y eso es un fenómeno psicosocial, no cabe duda. Por lo tanto, la psicología es una ciencia social. Podríamos decir que la psicología debería de tener en cuenta el contexto, y cada contexto tendría una especie de psicología distinta, ¿o cómo lo ven? No, la psicología es una disciplina única que tiene diversos campos de aplicación práctica. Si tú trabajas formando niños en el ajedrez, por ejemplo en Rusia dio durante el siglo XX casi el 80% de los campeones mundiales de ajedrez. Ellos tenían una psicología del ajedrez. ¿Por qué en México no existe la psicología del ajedrez? Porque nuestros gobernantes ni lo saben jugar, ya no digamos que les interese. Algunos sí, pero piensa en tu gobernador, no tengo pleito con él. Yo dudo que sepa jugar ajedrez, si no sabría manejar un poco la política. Pero pensemos en psicología del deporte, ¿dónde se estudia en México? Psicología del espacio en Estados Unidos existe, entonces no existe la psicología espacial. La psicología del deporte existe en Alemania. La psicología ajedrecística existe en Cuba y en Rusia. La psicología de la salud existe en varios lados, que es diferente a la clínica. Entonces el problema no es que existan muchas psicologías. En virtud de que el hombre tiene diversos ámbitos de comportamiento y de expresión social, la psicología como una disciplina del conocimiento en la sociedad tiene diversos ámbitos de aplicación donde el hombre esté. Por el hombre entiendo el ser humano. Psicología de la mujer, psicología de la infancia, psicología de la educación, psicología, etc. No es que existan muchas psicologías. Entonces confundimos qué es la psicología, lo que hace el psicólogo. Y no es cierto que la psicología sea lo que hace el psicólogo, porque si no vamos a hacer como le hizo Alfred Binet en la definición de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Lo que mide mi test. ¿Y qué mide tu test? La inteligencia. Y aparecen definiciones circulares o tautológicas. No puedo definir la inteligencia en virtud del test. No puedo definir la psicología en virtud de lo que hace el psicólogo. La psicología debe estar definida epistemológicamente en virtud de un objeto de estudio claro, que es lo psíquico, de una metodología con principios clara y de un conjunto de campos de aplicación práctica donde el psicólogo puede demostrar la utilidad de la psicología, pero no es que haya varias psicologías. Se nos impone, ya señalaba, la psicología se llega a ver influenciada por aspectos políticos, internacionales, incluso económicos, y se impone una cierta visión del hombre que es la que se maneja en la cultura popular, y contra la cual considera, por lo que nos comenta, la psicología debería de luchar contra esa visión del ser humano. No sé qué podría decirnos de la visión del ser humano que aporta la psicología. No solo la psicología, en general las disciplinas diversas del conocimiento científico se vuelven instrumento de las relaciones políticas y económicas que gobiernan el mundo. Pensemos toda la estructura de la industria químico-farmacéutica. Sale un tipo con una bata y te dice, usa Genoma Lab. Porque esto te va a curar, pero porque el tipo tiene bata, pero el tipo está leyendo lo que le dijeron los de las televisoras que leyera. Lo real es que es un imbécil que no sabe. Todas las investigaciones científicas demuestran
que tal pomada te va a quitar lo imbécil. No es cierto, no se te va a quitar con la pomada. En un 2, 3, adiós a la micosis. Evítate una cirugía, tómate tales pastillas. Quita las arrugas de tu cara, usa Relastif con colágenos. ¿Sí? Quítate la caspa, usa un medicamento. Cualquiera te dice, la ciencia lo demuestra. ¿Sí? La psicología evidentemente no es ajena a esto que Karl Popper, pero sobre todo Thomas Kuhn aclaraba. Existe un grupo de poder que se llama comunidad científica, que así mismo dice, yo soy la comunidad científica, y hoy por hoy todas las escuelas de psicología deben formar psicólogos que sepan aplicar test. Y te enseñan los test, aunque no sirvan para maldita la cosa. Y todos los médicos te deben recetar cuando llega el paciente el analgésico tal, y ese le recetan, aunque después digan, perdón, ese analgésico hacía daño. Pues sí, pero la industria, voy a poner un solo ejemplo, la diabetes. Hace 10 años la diabetes no era una epidemia mundial, hoy es una epidemia mundial. ¿Por qué? Hace 10 años te medían la sangre y daba 110 y te decían, está bien, da 120, está en el límite. Hoy te dicen, bájelo 10 puntos. Tiene 110, ya está diabético, tome metformina. Y en un año aparecieron 50 millones de diabéticos de un día para otro después de un congreso hecho en Estados Unidos. ¿Quién se benefició? La industria que vende metformina. No sé si existan tantos diabéticos, pero hasta a mí me da el médico metformina. Dice, da 125, pero es por los alcoholes que me echo. Digo, porque después de comer tengo otro problema. Pensemos la hipertensión arterial, otra epidemia. Antes la hipertensión era 180, 120. Hoy es, 80, 120 o 120, 80. Hoy es 110, 70. Y si ya das más de 110, tienes que comprar Lopresor. O tienes que comprar la sal que sea. Es decir, quien se beneficia es la industria químico-farmacéutica. Los estudiantes de psicología deben a chaleco estudiar psicopatología con el DSM, el manual de Estados Unidos. ¿Por qué no el de la Organización Mundial de la Salud? Pues son comunidades de mafiosos que deciden qué se enseña y qué aprenden los estudiantes para atender a la población. Entonces, claro, un estudiante egresado de medicina hace lo que le enseñan. Un estudiante egresado de psicología, ¿qué sabe hacer? Lo que le enseñan. Porque tiene que haber un mercado de trabajo. Entonces te dicen, te debo formar para el mercado de trabajo, pero no para tu pueblo y tu patria. El pueblo y la patria no cuentan, lo que cuenta es el mercado de trabajo. Entonces, si vemos, responde a mafias y a procesos político-económicos. Pero no solo la psicología, todas las actividades en general. Señala que la psicología debe tener un compromiso social, una acción transformadora, así lo entiendo. No la psicología, porque la psicología es una herramienta. El psicólogo. El psicólogo debe asumir un compromiso social y debe asumir una responsabilidad social con las necesidades de su pueblo. Porque si yo pongo un diván y un consultorio, a ver cuándo van a venir los indios tarascos a una psicoterapia psicoanalítica, a ver si el complejo de Edipo los tiene miserables. Pues es una soberana barbaridad. Yo tengo un tarasco aquí, escuchando la banda y ya no escuchando pirecuas, cuando la pirecua es original de aquí. Ya los tienes bailando salsa o el perreo y no bailando la danza de los viejitos. Reniega de tu propio pueblo porque eres naco. Todos llevamos nuestro naco interior, ¿para qué nos hacemos? Entonces, en realidad lo que van generando es un estilo de vida. El psicólogo, como profesional, debe utilizar esa herramienta al servicio de su pueblo. No me cabe duda que hay psicólogos que están al servicio del otro sector, porque sigue existiendo una confrontación entre intereses de clase. Mientras una clase te dice tus intereses deben ser estos, otro sector te dice deben ser estos. ¿Cómo explicamos el fenómeno michoacano?
¿Qué han dicho los psicólogos de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo sobre lo que pasa o a poco es irrelevante lo que pasa en Michoacán? No, se la pasan hablando del complejo de Edipo y de la envidia del pene, me parece una estupidez. Michoacán se les está deshaciendo en las manos, no a los michoacanos, a nuestro país. Y los psicólogos no decimos más que, es que la conducta respondiente, por favor, hay problemas que valen y merecen la pena tratar. ¿Por qué la gente apoya a las autodefensas, por ejemplo? No prejuzgo si son legítimas o no. ¿Por qué las apoya la gente espontáneamente? ¿Habrá alguna razón? ¿Por qué el ejército no hace nada cuando pasan? ¿Habrá alguna razón? Es decir, los psicólogos no abren la boca para decir, esta es mi postura ante la realidad contemporánea de Michoacán. ¿Qué onda con el narco? ¿Por qué la gente lo vive como una naturalidad ya? El que de un día para otro mueran diarios 6 personas, cuando debiera alarmarnos tanta muerte y tanto joven que sirve de carne de cañón para morir y para la cárcel. Dicen, tengo 30,000 presos, qué pinche orgullo, cuando le ofrezco a mi juventud como opción y destino el narco, las autodefensas o la cárcel. ¿Qué le ofrezco a un joven? Cuando un niño en una primaria de Chilpancingo me decía, prefiero ser sicario. ¿Por qué? Porque como sicario gano más que como maestro de universidad. Y tiene razón el niño. Una niña, prefiero ser table dancera en Acapulco que ser maestra, porque una de table dance gana más que una maestra. Entonces la niña que va a la escuela, pues no quiere ir a la escuela. El niño dice, quiero ser sicario. Yo le dije, a ver, ¿cuánto ganas? Ve al Ponchis de Morelos, $5,000 por decapitado. 5,000 por 4 decapitados ganó $20,000. Esos ni su papá los ganó en toda la vida. ¿Tú crees que ese niño va a dejar de trabajar con ellos de sicario porque llega alguien y le denuncia, es anónima? Pues claro que no, él necesita comer. Pero los psicólogos no hablan de esa realidad. No hablan de las personas que se enferman, de los que sufren. Hablan de pura estupidez. Y mira que soy psicólogo, me estoy haciendo el harakiri. Pues bueno, el compromiso social del psicólogo yo creo que también implica una denuncia como la que está haciendo. Ha apuntado que la desviación de la atención a los problemas centrales de la comunidad es una de las cosas que más afectan, de las actividades del psicólogo que más afectan. Y en ese sentido va la última pregunta del programa. ¿Cuáles son las acciones del psicólogo, las prácticas del psicólogo que usted considera que más afectan la actividad comunitaria, la actividad de la comunidad, la actividad social, a la sociedad? Mira, hemos sido una cultura autovictimizable, somos una cultura poco práctica. El problema no es denunciar lo que sucede. Mientras los universitarios están discutiendo para que les den sus puntos CONACYT, la importancia de la célula A del lóbulo frontal en el comportamiento moral del niño, no están discutiendo el comportamiento de los niños ante la realidad de Michoacán. Tienen miedo, ya la gente no sale de noche. ¿Cómo vencemos y derrotamos ese miedo? A una mujer la violan y le dice el juez, es que usted tuvo la culpa, ¿para qué se puso minifalda? Ahora resulta que la víctima es la responsable del comportamiento del violador. Pues me parece una soberana estupidez. Eso no lo discuten los psicólogos. Ellos están perdidos en otros problemas. Pensemos otros problemas, las dificultades en la escuela y el magisterio, la famosa reforma educativa. En Michoacán generó problemas y tampoco lo discuten los psicólogos como si eso no fuera un problema importante. No, el problema importante es la teoría de Freud. Pues por favor, me parece que es imprescindible hoy abordar fenómenos como, pensemos nada más otro, que la obesidad hoy es un fenómeno de epidemia, porque le cuesta a la salud mucho. Los impuestos los paga el pueblo, no le cuestan a salud, le cuestan al pueblo. Sí, pero la obesidad no deja de ser un problema y te dicen, no te preocupes por tu peso, si no te va a dar bulimia y anorexia. Andamos discutiendo el bullying, cuando es un fenómeno irrelevante. Es que
Se van a burlar porque tiene barros en la cara, usa la pomadita tal para que no se burlen. Hay problemas importantes, ¿sí? ¿Cuántos suicidios tiene Michoacán al año? ¿Cuál es la tasa de depresión juvenil al año en Michoacán? Esos sí son problemas relevantes. Entonces nuestro problema no es solamente denunciar, es definir un programa de acción que nos permita transformar la formación del psicólogo, los planes y programas de estudio, transformar nuestras teorías psicológicas para explicar fenómenos relevantes. Es legítimo también investigar la relación entre demenciación y memoria. Es legítimo investigar la relación entre daño cerebral y afasia, porque ahora cada vez más hay eventos vasculares cerebrales en adultos, porque la tasa de edad de muerte ha incrementado. Ahora hay más viejitos, pues van a incrementar las enfermedades sistémicas. La mayor tasa de incidencia de ingreso de urgencias hospitalarias son las caídas de viejitos cuando es por viejitos, por fractura. Los arquitectos están pensando en no sé qué, pero nunca en diseñar un espacio accesible para personas con discapacidad. Todas las escuelas tienen escaleras y si alguien anda en silla de ruedas, muy su bronca. La ciudad de Morelia no tiene rampas ni acceso y si las tiene, enfrente de la rampa hay un poste. La rampa parece más para diablito y como montaña rusa que rampa para persona con discapacidad. Los baños no están adaptados. Las escuelas de educación media superior y superior no admiten personas con ceguera. No está armado el espacio para que para la gente sea accesible. Entonces es evidente que el psicólogo y la psicología, como las instituciones que forman psicólogos, debiéramos cuestionarnos todo esto. Y creo que por tradición e historia la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, desde los 60, tiene una tradición de compromiso social con su pueblo. A la Universidad de San Nicolás de Hidalgo sí le podemos autocriticar y criticar que a veces pierda el rumbo, pero hay que recuperar el rumbo. Yo no soy quien para venir a criticar a la universidad. Me han invitado a venir a dar un curso aquí. Mal me veo criticando a quien me invita. Pero no cabe duda que la psicología y la formación de psicólogos debe ser severamente cuestionada y transformada. Bueno, compañeros, escuchamos la entrevista con Enrique, espero la hayan disfrutado. No sé si le gustaría agregar algo más, alguna pregunta que considere relevante y que se nos haya... Pues muchas gracias por la invitación, por la entrevista y por permitirme decir toda esta perorata beligerante. Al contrario, gracias a usted. Avancemos en esto, estamos en el mismo terreno.